Atención. Lo que realmente le sucedió al Dr. Misael González de Caso Cerrado es mucho más grave de lo que se divulgó en los medios. Durante años, el Dr. González fue la mano derecha de la doctora Ana María Polo, aportando su experiencia jurídica y su carisma inconfundible a uno de los programas más vistos de la televisión latina. Pero de la noche a la mañana, simplemente desapareció de las pantallas. La emisora intentó encubrir el caso. Dieron excusas vagas. Pero hoy vamos a revelar la verdadera razón detrás de su salida repentina. Fuentes exclusivas de los bastidores del programa nos han proporcionado información explosiva que explica por qué el Dr. Misael fue apartado de Caso Cerrado. Y créanlo, el motivo va a chocar incluso a los fans más fieles. Hemos tenido acceso a conversaciones privadas, contratos secretos y testimonios de personas que trabajaron directamente con él. Lo que hemos descubierto va a cambiar completamente su visión del programa. Este es solo el comienzo de una serie de revelaciones sobre los secretos más oscuros de Caso Cerrado. No pierda ningún detalle de esta historia explosiva. Suscríbase ahora al canal, active la campana de notificaciones y sea el primero en conocer toda la verdad. La vida de Misael González era una historia de transformación. Sus orígenes, sus luchas y sus sueños se entrelazaban en una narrativa que iba mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Cuba, la isla de los contrastes, lo vio nacer en un momento de profundos cambios sociales. La década de 1960 era un periodo de revolución, de esperanza y de desafíos. Sus padres, trabajadores incansables, le enseñaron desde temprano el valor del esfuerzo y la importancia de la educación como herramienta de transformación. El pequeño apartamento en La Habana era más que un espacio físico. Era un laboratorio de sueños, donde la curiosidad de Misael comenzaba a tomar forma. Libros viejos de medicina, prestados o comprados con sacrificio, se convertían en sus mejores compañeros. Mientras otros niños jugaban en las calles, él devoraba páginas sobre anatomía, enfermedades y tratamientos. Su familia reconocía en él algo especial. No era solo inteligencia, sino una pasión genuina por comprender el cuerpo humano. Sus padres, con recursos limitados, hacían todo lo posible para alimentar esa curiosidad. Conversaciones en la mesa del comedor, donde discutían sobre salud, ciencia y humanidad, marcaban su formación. La escuela pública cubana de aquella época representaba más que un espacio educativo. Era un territorio de oportunidades, donde el talento podía florecer independientemente del origen socioeconómico. Misael se destacaba no solo por sus notas, sino por su capacidad de conectar conocimiento con empatía. Sus primeras experiencias con la medicina iban más allá de los libros. Observaba cómo los médicos de su comunidad trabajaban con recursos limitados, pero con una dedicación infinita. Cada consulta era más que un diagnóstico, era un acto de cuidado, de conexión humana. La vocación médica de Misael no fue una elección casual. Fue el resultado de una combinación de factores: curiosidad innata, contexto social y un profundo deseo de ayudar a los demás. La medicina para él nunca sería una profesión, sino una forma de vida, una misión. Los primeros años de formación fueron desafiantes. Cuba atravesaba momentos complejos, y la educación médica exigía dedicación absoluta. Misael abrazó cada desafío como una oportunidad de crecimiento, cada dificultad como un aprendizaje. El teléfono en su casa sonó inesperadamente. Una llamada que prometía traer nuevos horizontes, nuevas posibilidades. Algo importante estaba a punto de suceder, algo que marcaría el inicio de una trayectoria extraordinaria. Los primeros rayos de sol penetraban por la ventana modesta del pequeño apartamento en La Habana cuando Misael González abrió los ojos. El sonido distante de los coches antiguos y el olor a café fresco traían recuerdos de su infancia marcada por desafíos, pero también por una inquebrantable esperanza. Nacido en 1966, Misael creció en un periodo desafiante para Cuba. La escasez económica era una realidad constante, transformando cada día en una lección de resiliencia. Sus padres, trabajadores incansables, siempre incentivaron al hijo a buscar conocimiento como la principal salida para superar las dificultades. Incluso con pocos recursos, mantenían en casa algunos libros viejos de medicina, que se convertían en los tesoros más preciosos de Misael. Desde niño, demostraba una curiosidad extraordinaria por el cuerpo humano y el funcionamiento de la salud.
Mientras otros niños jugaban en las calles de La Habana, Misael pasaba horas hojeando páginas amarillentas de libros médicos, fascinado por los dibujos anatómicos y explicaciones científicas. Sus ojos brillaban cuando escuchaba historias de médicos que servían en comunidades remotas, ayudando a personas que no tenían acceso a cuidados básicos de salud. A los 17 años, su sueño comenzó a concretarse. Con notas excepcionales y determinación inquebrantable, ingresó en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. La formación no sería únicamente técnica, sino profundamente humanista. Los profesores repetían constantemente que ser médico iba mucho más allá de diagnosticar enfermedades, significaba cuidar de personas, entender sus historias, sus dolores y esperanzas. Durante el curso, Misael desarrolló una conexión especial con las comunidades rurales. Participaba en programas de extensión que lo llevaban a regiones distantes, donde la medicina precisaba ser creativa y resiliente. Con pocos recursos, aprendió a improvisar, a valorar cada instrumento, cada medicamento. Su enfoque iba más allá del tratamiento, era sobre establecer conexiones humanas genuinas. En 1990, finalmente conquistó su diploma. La ceremonia de graduación fue simple, pero significativa. Sus padres, emocionados, vieron en el hijo no solo un profesional, sino un joven comprometido en hacer la diferencia. Misael tenía conciencia de que su jornada estaba apenas comenzando. Los recuerdos de aquel momento lo acompañaban mientras preparaba su próxima misión. Sabía que cada desafío encontrado sería una oportunidad de crecimiento, cada paciente, una historia única para ser comprendida y cuidada. La medicina para él no era solo una profesión, sino una vocación, un llamado para servir. El sonido de un teléfono interrumpió sus pensamientos. Algo cambiaría completamente el curso de su vida en las próximas horas. Una noticia esperaba para ser revelada, lista para transformar su trayectoria de maneras que él jamás podría imaginar. El mar entre Cuba y los Estados Unidos parecía mucho más que simples aguas. Era una frontera de esperanzas, miedos y posibilidades. En 1991, Misael González tomó la decisión que cambiaría para siempre su vida, dejar Cuba rumbo a Miami, cargando consigo solo una pequeña maleta y sueños inmensos. La primera impresión de Miami fue una mezcla de deslumbramiento y desafío. Los rascacielos brillantes contrastaban con la dura realidad de un inmigrante recién llegado. El dominio del inglés, que parecía tan simple en los libros, se mostró como un obstáculo casi infranqueable. Cada conversación era un desafío, cada palabra una batalla contra la timidez y el miedo de ser mal comprendido. La revalidación del diploma médico se convirtió en su primera gran prueba. Años de estudio en Cuba parecían haberse convertido en papel sin valor. Misael necesitaba rehacer exámenes, comprobar conocimientos, pasar por un sistema burocrático complejo que probaba no solo su inteligencia, sino su resiliencia. Mientras esperaba la aprobación, necesitaba sobrevivir. Trabajos temporales se convirtieron en su realidad. Trabajó como mesero en restaurantes bulliciosos de Miami, como auxiliar de mantenimiento en hoteles, e incluso como conductor de entregas. Cada turno representaba más que dinero, era un paso hacia su sueño. Durante la noche, estudiaba incansablemente. Libros de medicina compartían espacio con diccionarios de inglés, su determinación era mayor que cualquier cansancio. Los años pasaban y Misael nunca desistió. Cada obstáculo era visto como un desafío a ser superado. Participaba en cursos preparatorios, hacía contactos con otros profesionales de la salud, buscaba comprender el sistema médico estadounidense en todos sus detalles. Su paciencia sería finalmente recompensada en 1998, cuando consiguió iniciar su práctica médica en Miami. El primer consultorio propio, inaugurado en 2002, representó mucho más que un espacio comercial. Era la concreción de un sueño construido con sudor, determinación y esperanza. Ubicado en un área con gran población latina, Misael transformó su consultorio en más que un lugar de tratamiento, era un espacio de acogida, donde los pacientes encontraban no solo cuidados médicos, sino también comprensión cultural. Su historia rápidamente se extendió por la comunidad. Un médico cubano que superó barreras lingüísticas, culturales y burocráticas. Inspiraba a otros inmigrantes que veían en él un ejemplo de que era posible comenzar de nuevo, de que los sueños podían ser rediseñados, pero nunca abandonados.
El teléfono sobre su mesa de trabajo sonó inesperadamente. Algo estaba a punto de acontecer, algo que cambiaría completamente los rumbos de su vida profesional y personal. Una noticia esperaba para ser revelada, trayendo consigo el peso de decisiones que transformarían su trayectoria. La televisión siempre había sido más que un simple aparato en la sala de estar de Misael González. Era una ventana para millones de personas, un canal de comunicación y educación. En 2003, una oportunidad inesperada cambiaría completamente su trayectoria profesional, la invitación para integrar el programa Caso Cerrado de Telemundo. El estudio era un mundo diferente de su consultorio médico. Cámaras, luces, maquillaje, todo era nuevo y desafiador. Pero Misael tenía algo especial que iba más allá de la apariencia, la capacidad de transformar información médica compleja en lenguaje simple y accesible. Su misión era clara: llevar conocimiento médico al interior de los hogares de millones de familias hispanas. Durante 14 años, se convirtió en más que un especialista médico en televisión. Era un educador, un comunicador que desmitificaba temas de salud que asustaban a muchas personas. Explicaba enfermedades, tratamientos y prevención con una claridad que hacía que el público se sintiera en una conversación informal, como si estuviera sentado en su propio consultorio. La asociación con la doctora Ana María Polo era perfecta. Mientras ella conducía los casos jurídicos con pulso firme, Misael aportaba la mirada técnica y humana a las cuestiones de salud que surgían. Juntos, formaban un dúo que iba mucho más allá del entretenimiento, eran verdaderos educadores sociales. Su papel trascendía los límites de la televisión. Misael utilizaba la plataforma para abordar temas sensibles: salud mental, enfermedades de transmisión sexual, problemas de nutrición, importancia de exámenes preventivos. Para comunidades a menudo sin acceso fácil a la información médica, el programa se convirtió en una fuente esencial de conocimiento. En cada episodio, Misael rompía barreras. Hablaba sobre VIH sin prejuicios, discutía depresión con sensibilidad, explicaba tratamientos complejos de una manera que niños y adultos pudieran comprender. Su comunicación era un don, mezclaba conocimiento científico con empatía genuina. Los resultados de su trabajo televisivo eran visibles. Personas lo abordaban en las calles, relatando cómo habían descubierto enfermedades precozmente tras ver el programa, cómo habían cambiado hábitos de salud, cómo se sentían más empoderadas para cuidar de sí mismas y de sus familias. El teléfono en su camerino sonó inesperadamente. Una llamada que interrumpiría su rutina en televisión, trayendo consigo una noticia que cambiaría completamente el curso de su vida profesional y personal. Algo importante estaba a punto de suceder, algo que lo llevaría más allá de los estudios de Caso Cerrado. Detrás de las cámaras de Caso Cerrado, existía un mundo de relaciones complejas y profundas que pocos conocían. Misael González no era solo un especialista médico, era un tejedor de conexiones humanas que iba mucho más allá del ambiente profesional. La amistad con la doctora Ana María Polo era algo especial, construida a lo largo de años de asociación televisiva. En los bastidores del programa, intercambiaban mucho más que información técnica. Compartían historias de vida, desafíos personales, sueños y frustraciones. Ana María admiraba la capacidad de Misael de transformar conocimiento médico en narrativas accesibles, mientras él respetaba profundamente la forma en que ella conducía los casos con firmeza y compasión. Vivian González, la psicóloga del programa, representaba otro pilar importante en su vida profesional. A pesar de no compartir el mismo apellido por coincidencia, desarrollaron una amistad basada en el respeto mutuo y la comprensión profunda de las complejidades humanas. En las largas conversaciones tras las grabaciones, discutían casos que los habían tocado, analizaban los impactos emocionales de las historias que presentaban. Mantener los vínculos familiares con Cuba siempre fue un desafío delicado. Misael llamaba regularmente a sus padres, enviaba recursos cuando era posible, manteniendo viva la conexión con sus raíces. Cada llamada telefónica era un puente entre dos mundos, el de su nueva vida en los Estados Unidos y el de la memoria de su tierra natal. Las limitaciones de comunicación y distancia nunca lograron romper los lazos familiares. El equilibrio entre vida profesional y personal era algo que Misael cultivaba con dedicación casi matemática. Sus mañanas frecuentemente comenzaban temprano, con ejercicios físicos y meditación. Reservaba tiempo para lectura, para estudios médicos, para mantenerse actualizado.
Los fines de semana eran sagrados, momentos dedicados a la familia, a los amigos cercanos, a sí mismo. Su casa en Miami era un reflejo de esa búsqueda de equilibrio. Libros médicos compartían espacio con fotos familiares, objetos de Cuba se mezclaban con recuerdos de su trayectoria americana. Cada objeto contaba una historia, cada ambiente revelaba capas de su identidad múltiple. Las amistades que construyó a lo largo de los años eran verdaderas, no superficiales como muchas en el mundo de la televisión. Misael valoraba conexiones genuinas, basadas en respeto, honestidad y compromiso mutuo. Su red de apoyo iba mucho más allá de los focos, construida en momentos privados de compartir y cuidado. El teléfono sobre su mesa de trabajo sonó inesperadamente. Una llamada que interrumpiría su rutina cuidadosamente construida, trayendo consigo una noticia que prometía desafiar todo el equilibrio de su vida. Algo importante estaba a punto de suceder, algo que lo llevaría a territorios completamente desconocidos. El silencio puede ser más elocuente que 1000 palabras. En 2016, Misael González experimentó ese silencio de una forma que lo marcaría profundamente. Tras 14 años dedicados a Caso Cerrado, su exclusión de la nueva temporada del programa vino como un golpe inesperado y doloroso. Inicialmente, Misael creyó que fuera un malentendido. Aguardó contactos, llamadas, cualquier comunicación que explicara su ausencia. Días se transformaron en semanas, y el silencio se volvía ensordecedor. La producción del programa, con la cual había construido una relación tan cercana, simplemente no se manifestaba. La doctora Ana María Polo, su compañera de tantos años, también permanecía en un mutismo que poco a poco corroía sus recuerdos de asociación. Misael recordaba cada momento compartido, las discusiones en los bastidores, los casos que juntos habían esclarecido, las vidas que habían transformado. Todo parecía haberse disipado como humo. Su mente revisitaba constantemente los últimos meses de trabajo, buscando alguna señal, alguna indicación que pudiera explicar esa ruptura abrupta. No había conflictos declarados, no existían divergencias conocidas. La exclusión parecía haber venido de un lugar completamente inesperado, como un rayo en cielo claro. Los primeros momentos fueron de shock. Como alguien que construyó su carrera basada en la comunicación, Misael se veía sofocado por la falta de ella. Cada noticia de nueva temporada de Caso Cerrado era como una puñalada. El dolor de la exclusión era complejo. No era solo el fin de un trabajo, sino la ruptura de un ciclo de vida. Caso Cerrado había sido más que un programa de televisión para Misael, era un canal de educación, de conexión con la comunidad hispana. Su voz había llegado a millones de hogares, y ahora era como si esa voz hubiera sido abruptamente silenciada. A pesar del rencor, Misael luchaba por mantener una perspectiva equilibrada. Reconocía el inmenso aprendizaje, las oportunidades, los momentos de crecimiento que el programa había proporcionado. Su carrera no se resumía a esos 14 años, por muy importantes que hubieran sido. Era preciso seguir adelante, reinventarse. El teléfono en su mesa sonó inesperadamente. Una llamada que prometía traer nuevos horizontes, nuevas posibilidades después de ese capítulo cerrado tan abruptamente. Algo importante estaba a punto de suceder, algo que lo llevaría más allá de la sombra dejada por su salida de Caso Cerrado. Internet puede ser un territorio sin ley, donde los rumores se propagan a la velocidad de la luz. En 2018, Misael González experimentó esto de la peor manera posible. Rumores falsos sobre su muerte comenzaron a circular en las redes sociales, transformando su vida en una pesadilla de desinformación. Todo comenzó con una publicación en una página de chismes. En cuestión de horas, miles de compartidos propagaban la noticia de que el médico había fallecido. Mensajes de condolencias, homenajes y especulaciones se multiplicaban, creando una narrativa completamente falsa sobre su muerte. La primera reacción de Misael fue de incredulidad. ¿Cómo alguien podía propagar una información tan grave sin ninguna verificación? Sus teléfonos no paraban de sonar, amigos, familiares y fans querían saber la verdad. Necesitaba actuar rápidamente para interrumpir la ola de desinformación. Utilizó todas las plataformas disponibles para desmentir los rumores. Grabó videos, concedió entrevistas, publicó declaraciones oficiales. Estoy vivo, decía en cada comunicación, casi ironizando la situación.
La ironía era inevitable. Él, que había pasado años educando personas a través de la televisión, ahora necesitaba probar su propia existencia. La situación se agravó durante la pandemia de COVID-19. Misael, como especialista médico, intentaba compartir información científica sobre la enfermedad. Pero las redes sociales se transformaron en un campo minado de desinformación. Sus declaraciones sobre prevención, tratamiento y vacunas eran constantemente distorsionadas, recortadas, reinterpretadas. Controversiales declaraciones suyas sobre la pandemia generaron aún más ruido. Defendía un enfoque científico, pero cauteloso. Criticaba el pánico excesivo, pero también combatía narrativas negacionistas. Esta posición intermedia lo colocó en el centro de debates acalorados, donde los matices se pierden rápidamente. El impacto de esta avalancha de noticias falsas era profundo. Misael percibía como la desinformación no era solo un problema de comunicación, sino una cuestión social compleja. Cada noticia falsa destruía pedazos de confianza construidos a lo largo de años. Como médico y comunicador, se sentía en la obligación de combatir ese fenómeno. Sus reflexiones lo llevaron a un entendimiento más profundo sobre la era digital. La información se había convertido en una moneda volátil, donde la velocidad superaba la precisión. Las redes sociales creaban realidades paralelas, donde los hechos podían ser fácilmente manipulados y distorsionados. El teléfono en su mesa sonó inesperadamente. Una llamada que prometía traer nuevos desafíos, nuevas batallas contra la desinformación. Algo importante estaba a punto de suceder, algo que lo llevaría más allá de las polémicas de las redes sociales. La salud es un tema que Misael González siempre trató con profunda seriedad. Irónicamente, tras su salida controvertida de Caso Cerrado y los rumores de su muerte, especulaciones sobre su propio estado de salud comenzaron a circular intensamente. Rumores susurrados en pasillos mediáticos y compartidos en redes sociales sugerían que estaba enfrentando problemas médicos graves. Algunos rumores llegaban al extremo de insinuar que su ausencia de la televisión sería resultado de una condición de salud terminal. Misael observaba esas narrativas con una mezcla de frustración y determinación. La verdad era completamente diferente. Lejos de estar enfermo, Misael estaba más activo y saludable que nunca. Su rutina diaria continuaba rigurosamente disciplinada. Se despertaba a las 5 de la mañana, practicaba ejercicios físicos, mantenía una dieta balanceada y dedicaba horas a estudios médicos y proyectos personales. Comprendiendo el poder de la comunicación, decidió ser transparente. Concedió entrevistas, publicó videos en sus redes sociales y participó en eventos públicos para demostrar que estaba perfectamente bien. Su objetivo era desmitificar los rumores y mostrar que su ausencia de la televisión no significaba declive o enfermedad. El impacto emocional de esas falsas narrativas, sin embargo, no podía ser simplemente ignorado. Misael reconocía que las especulaciones constantes sobre su salud afectaban su bienestar psicológico. Buscó apoyo en terapia, practicó meditación y desarrolló estrategias para lidiar con el estrés causado por la exposición mediática. Su estilo de vida siempre fue su mayor argumento contra los rumores. Médico de formación, aplicaba en sí mismo los principios que tanto había enseñado en televisión. Alimentación balanceada, ejercicios regulares, sueño adecuado y equilibrio emocional eran sus principales herramientas de mantenimiento de la salud. Comenzó a compartir más abiertamente su rutina de bienestar. Conferencias, talleres y publicaciones sobre salud integral ganaron destaque en su trabajo. Mostraba que envejecer no significaba declinar, sino evolucionar. Su mensaje era claro: salud va mucho más allá de la ausencia de enfermedades, representa un estado completo de bienestar físico, mental y social. Las experiencias de los últimos años lo transformaron. De víctima de rumores, se convirtió en narrador de su propia historia. Su resiliencia no estaba en probar a otros equivocados, sino en continuar siguiendo sus propósitos, manteniéndose fiel a sí mismo y a sus principios médicos y personales. El teléfono en su mesa sonó inesperadamente. Una llamada que prometía traer nuevos desafíos, nuevas oportunidades de resignificar su trayectoria. Algo importante estaba a punto de suceder, algo que lo llevaría más allá de las especulaciones y rumores. Las páginas del manuscrito se acumulaban sobre su mesa. Secretos de médico no sería solo un libro, sino un viaje de autodescubrimiento.
Misael González sabía que su historia iba mucho más allá de los focos de la televisión. Era una narrativa de superación, esperanza y transformación. Escribir sobre su infancia en Cuba significaba revisitar un mundo de limitaciones y sueños. Recordaba los días en que los recursos médicos eran escasos, donde la creatividad y la resiliencia marcaban la diferencia. Sus primeros años en La Habana habían moldeado su visión humanista de la medicina. Cada desafío era una oportunidad de cuidar, de hacer la diferencia. La inmigración a los Estados Unidos representaba un capítulo complejo de su vida. En el libro, Misael describía honestamente el choque cultural que enfrentó. El sistema de salud estadounidense era un laberinto completamente diferente del modelo cubano. Mientras en Cuba la medicina era universal y gratuita, en Estados Unidos descubrió un mundo de seguros, burocracias y desigualdades que lo dejaban profundamente reflexivo. Su adaptación no fue fácil. Más allá de las diferencias médicas, había barreras lingüísticas, culturales, emocionales. Recordaba los primeros años, trabajando en empleos temporales, estudiando inglés por la noche, luchando para revalidar su diploma. Cada obstáculo era una lección, cada dificultad una oportunidad de crecimiento. Las lecciones aprendidas a lo largo de la carrera médica ocupaban páginas enteras. Misael compartía casos que lo marcaron, momentos de vulnerabilidad, éxitos y fracasos. Su escritura era directa, sin romanticismo excesivo, pero llena de humanidad. Mostraba que ser médico iba mucho más allá de diagnósticos, significaba estar verdaderamente presente para el otro. El paso por la televisión en el programa Caso Cerrado ganaba un capítulo especial. No como un momento de gloria, sino como una experiencia transformadora. Misael reflexionaba sobre el poder de la comunicación, sobre cómo la información médica podría salvar vidas cuando se presentaba de forma accesible y empática. En las últimas páginas, se permitía ser más personal. Hablaba sobre familia, sobre mantenerse conectado con sus raíces cubanas, sobre los desafíos de construir una identidad entre dos países. Su historia era un testimonio de que la inmigración no significa abandono, sino resignificación. Secretos de Médico no sería solo un relato personal, sino un documento sobre resiliencia, sobre la capacidad humana de reinventarse. Misael quería que cada lector entendiera que la vida está hecha de elecciones, de coraje, de esperanza. El teléfono en su mesa sonó inesperadamente. Una llamada que prometía traer nuevos capítulos para su historia, nuevas posibilidades de compartir su jornada. Algo importante estaba a punto de suceder, algo que iría más allá de las páginas de su manuscrito. La medicina del siglo XXI exigía mucho más que conocimiento técnico. Misael González había comprendido esto profundamente. Su consultorio en Miami era más que un espacio de atención, era un laboratorio de innovación y cuidado humanizado. Especializándose en medicina familiar y preventiva, Misael desarrolló un enfoque único de antienvejecimiento. No se trataba solo de combatir los signos del tiempo, sino de promover calidad de vida en todas las edades. Sus pacientes no eran números en un expediente, sino historias completas que merecían atención integral. Las redes sociales se convirtieron en su principal herramienta de educación en salud. Con miles de seguidores, creaba contenido accesible y científicamente preciso. Videos cortos, infografías explicativas y transmisiones en vivo sobre temas médicos acercaban información científica al público en general. Su misión continuaba siendo desmitificar la medicina, hacerla comprensible para todos. La pandemia de COVID-19 aceleró una revolución que Misael ya anticipaba, la telemedicina. Rápidamente adaptó su consultorio, desarrollando consultas en línea que garantizaban seguridad y accesibilidad. Para la comunidad hispana, a menudo marginada del sistema de salud tradicional, este enfoque representaba mucho más que conveniencia, era inclusión. Su trabajo iba más allá de las consultas. Misael desarrollaba conferencias, talleres y programas educativos enfocados en la salud de la comunidad latina. Abordaba temas sensibles como salud mental, prevención de enfermedades crónicas e importancia de hábitos saludables. Cada presentación era un puente entre conocimiento científico y realidad cotidiana. Las redes sociales amplificaban su mensaje. En Instagram, YouTube y otras plataformas, compartía consejos de salud, respondía a dudas de seguidores y combatía desinformación. Su enfoque era siempre claro, directo, sin sensacionalismo.
La ciencia era su lenguaje, la empatía su método de comunicación. La tecnología se convirtió en aliada en su práctica médica. Utilizaba aplicaciones de monitoreo de salud, herramientas de análisis de datos y estrategias de medicina personalizada. Pero nunca dejaba que la tecnología sustituyera el contacto humano. Para Misael, la esencia de la medicina permanecía en el diálogo, la escucha, el cuidado. Su legado en la comunidad hispana era inmenso. No solo como médico, sino como educador, comunicador, puente entre mundos. Misael había transformado su trayectoria de inmigrante cubano en una historia de impacto social, de transformación a través del conocimiento y la compasión. El teléfono en su mesa sonó inesperadamente. Una llamada que prometía traer nuevos horizontes, nuevas posibilidades de continuar su trabajo de educación y cuidado. Algo importante estaba a punto de suceder, algo que lo llevaría más allá de los límites conocidos de su ya extraordinaria jornada. La vida de Misael González era más que una historia individual, era un testimonio de resiliencia, transformación y esperanza. Mirando hacia atrás, cada desafío parecía haber sido un capítulo cuidadosamente escrito por un destino que lo preparaba para algo mayor. De un joven médico en Cuba a una referencia internacional de salud, su trayectoria representaba el sueño de millones de inmigrantes. No era solo sobre éxito personal, sino sobre cómo un individuo puede verdaderamente hacer la diferencia. Cada obstáculo, la salida de caso cerrado, los rumores de noticias falsas, las dificultades de adaptación en los Estados Unidos, habíase transformado en combustible para su misión. Su influencia iba mucho más allá de los consultorios médicos o los estudios de televisión. Misael había construido puentes. Puentes entre culturas, entre conocimiento científico y comprensión popular, entre dolor y cura. Para la comunidad hispana, él representaba más que un médico, era un símbolo de esperanza, de posibilidad de transformación. Las redes sociales y los medios habían amplificado su voz, pero su esencia permanecía la misma. Continuar educando, cuidando, conectando personas. Su definición de éxito nunca fue sobre fama o reconocimiento, sino sobre el impacto real en la vida de las personas. Cada consulta, cada conferencia, cada video compartido era una semilla plantada. Los desafíos nunca lo intimidaron. Desde la escasez en Cuba hasta la complejidad del sistema de salud estadounidense, Misael siempre vio los obstáculos como oportunidades. Su autobiografía Secretos de Médico no era solo un libro, sino un manifiesto de cómo la persistencia y la pasión pueden rediseñar destinos. La medicina para él siempre fue algo muy más allá de procedimientos técnicos. Era un acto de amor, de comprensión, de conexión humana. Sus conferencias, sus redes sociales, su consultorio, todo era parte de una misión mayor de democratizar el conocimiento médico, tornarlo accesible y humano. Su historia mostraba que la verdadera revolución acontece no a través de grandes gestos, sino de pequeñas acciones consistentes. Una sonrisa, una explicación clara, un momento de escucha verdadera. Misael había transformado cada encuentro en una oportunidad de cuidado, cada desafío en posibilidad de crecimiento. El legado que construía no sería medido por premios o títulos, sino por las sonrisas de pacientes, por las vidas transformadas, por la esperanza plantada. Un viaje que comenzó en La Habana y se expandió por el mundo, probando que las fronteras son más mentales que geográficas. El teléfono en su mesa sonó inesperadamente. Una llamada que simbolizaba que su historia continuaba, que nuevos capítulos esperaban para ser escritos. Algo importante estaba a punto de suceder, algo que revelaría que el verdadero viaje de Misael González estaba lejos de terminar. Ahora que conocemos la historia detrás de la salida del Dr. Misael González de Caso Cerrado, muchas cosas comienzan a tener sentido. En los próximos videos, continuaremos explorando los bastidores del programa, incluyendo detalles sobre los contratos de los participantes, cómo se preparaban los casos antes de las grabaciones, la relación de Misael con la producción, y conversaciones con personas que trabajaron tras bambalinas. Este análisis nos ayuda a entender mejor uno de los programas que marcó la televisión latina durante tantos años. Si le ha gustado este contenido, compártalo con amigos que también seguían al Dr. Misael en el programa. No olvide suscribirse al canal y activar las notificaciones para seguir los próximos videos de esta serie sobre Caso Cerrado. Déjenos en los comentarios su opinión sobre estas revelaciones y qué más le gustaría saber sobre los bastidores del programa.
Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video con más información.